Desde el principio, algunos grupos de humanos han tenido más éxito que otros en términos económicos, políticos y sociales. Entender cómo triunfa o cómo fracasa una sociedad ha sido investigación constante a través de miles de años. Sea lo que nos dediquemos como individuos, la salud económica y política de nuestros países influye directamente en nuestra calidad de vida. En este video hablaremos sobre las fuerzas y los obstáculos que les impiden a los países funcionar de la mejor manera y prosperar económicamente. Nuestro mundo no es igualitario y nunca lo será. Las diferencias que existen entre países son similares a las diferencias que existen entre individuos. Entre las miles de ventajas que tienen los países ricos sobre los países pobres, están que las personas tienen mejor salud, viven más tiempo, tienen niveles de educación más altos, las personas disfrutan de lujos como el de tomarse vacaciones periódicamente o el de elegir una carrera profesional siguiendo sus pasiones. Los servicios básicos como el agua y la electricidad son de mejor calidad, servicios como la ley y la limpieza son más accesibles, y los ciudadanos tienen un impacto más fuerte en las elecciones de sus gobernantes y en la dirección política de su país. La dureza de estas diferencias es lo que motiva a millones de personas a buscar ser ciudadanos de otro país. En el libro de ¿Por qué fracasan los países?, los autores explican que el pasado de las instituciones políticas de cada país tiene un peso enorme en su estado actual de riqueza y pobreza. Aunque cosas como la ubicación geográfica pueden tener impacto económico en un país, hay muchos ejemplos de ciudades o países que están en zonas geográficas similares o a veces prácticamente iguales y que aún así muestran desigualdades económicas gigantescas, como es el caso de la ciudad de Nogales en Estados Unidos y la ciudad de Nogales en México, lugares que están prácticamente en la misma ubicación geográfica, pero que, debido a sus diferentes realidades políticas, la prosperidad de sus habitantes es muy diferente. En este libro, los autores exponen que todo comienza con las instituciones políticas. Si estas fueron bien aplicadas desde el principio de la formación de un país, el país generalmente caminará hacia una economía relativamente saludable. Pero si estas instituciones políticas fueron corruptas y defectuosas desde un principio, estos sistemas defectuosos tenderán a persistir y será muy difícil cambiarlos en el futuro. La política y la economía están fuertemente entrelazadas. La clave, según los autores, está en ver cómo cambian las instituciones con el tiempo y cómo muchas veces no cambian, aunque estén creando pobreza y miseria para millones de personas. Existe una brecha definitiva y persistente entre quienes son los países más ricos y más pobres. Esta brecha se ha mantenido por más de 100 años. Muchos países europeos, Canadá, Estados Unidos, Japón y Australia se han mantenido entre los más ricos, mientras que países como Afganistán, Corea del Norte y gran parte de África se mantienen entre los más pobres, basándonos en el Producto Interno Bruto. Se podría pensar que, ya que la línea de la desigualdad mundial es tan enorme y tan marcada, la explicación a esto sería igual de clara y marcada. Sin embargo, esto no es así. La mayoría de las explicaciones propuestas para la desigualdad económica son polémicas o simplemente no funcionan. Veamos algunas de las hipótesis propuestas para explicar estos acontecimientos, pero que, en opinión de los autores, no funcionan. Una explicación famosa sobre las causas de la desigualdad es la hipótesis geográfica. Esta afirma que la gran brecha entre países ricos y pobres se debe a las diferencias geográficas. Muchos países pobres coinciden en que están entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, como África, América Central y el sur de Asia, mientras que los países ricos se encuentran con mayor frecuencia en latitudes templadas. Sin embargo, los autores del libro creen que, aunque esta hipótesis tiene un atractivo superficial que convence a muchos expertos, sigue estando equivocada. Como prueba, nos recuerdan la situación de Nogales y cómo, a pesar de tener prácticamente la misma ubicación geográfica, el Nogales de Estados Unidos y el Nogales de México tienen profundas desigualdades. También existen otros lugares en una situación similar, como Corea del Norte y Corea del Sur, y las dos Alemanias antes de la caída del muro de Berlín. Ellos mencionan que la historia ilustra que no existe una conexión sencilla ni duradera entre el clima o la geografía y el éxito económico. Como ejemplo a esto, tenemos el de las grandes civilizaciones de América antes de la conquista. Las zonas al sur del Trópico de Cáncer y al norte del Trópico de Capricornio, que hoy conocemos como México, América Central, Perú y Bolivia, eran las sedes de las civilizaciones más poderosas del continente, la azteca y la inca. Ambas contaban con avances tecnológicos, económicos y políticos que superaban infinitamente a las sociedades que vivían en las zonas que hoy conocemos como Estados Unidos y Canadá.
Este tipo de excepciones se repiten en otras partes del mundo a lo largo de la historia, como en Asia y en África, por lo que la explicación de que la ubicación geográfica en las zonas templadas lleva indudablemente a esas sociedades al éxito económico muestra fallos. La ubicación geográfica quizás sí esté relacionada con la prosperidad de las naciones. De hecho, ya que este tema es multifactorial, yo diría que probablemente la geografía sí tenga cierto grado de impacto. En geopolítica y biogeografía hay muchos ejemplos de cómo la ubicación geográfica ha influenciado a lo que hoy llamamos países, beneficiando o perjudicando su desarrollo económico. Pero definitivamente no es la respuesta completa y no es una ley universal que se repita de la misma forma en todos los casos, por lo que es necesario considerar más opciones. La siguiente teoría con mucho apoyo es la hipótesis de la cultura. En esta hipótesis se relaciona la prosperidad económica a aspectos culturales como la religión, los valores y la ética. El linaje de esta hipótesis se remonta al sociólogo alemán Max Weber. Entre los ejemplos de cómo la cultura afecta el desarrollo tenemos el de América Latina. Muchos piensan que los países de América Latina no lograron superar su pobreza debido a mentalidades que los mantienen abajo, como la mentalidad de dejar las cosas para mañana o la de derrochar el dinero lo antes posible. Los autores piensan que la cultura sí puede ser útil para entender la desigualdad, pero que su importancia es mucho más pequeña de lo que esta hipótesis afirma, y continúan creyendo que, aunque aspectos como la confianza de la gente o la capacidad de cooperar son importantes, estos aspectos culturales siguen siendo resultado de las instituciones políticas que se establecieron en esos lugares. Una de las regiones que más invocan los defensores de la hipótesis de la cultura es Oriente Próximo. Los países de esta región son principalmente islámicos y se tiende a hacer la relación entre la religión y la pobreza de esos países. Existen excepciones a la pobreza de los países en esta región y son los que se convirtieron en productores de petróleo. Sin embargo, los demás países en general se encuentran en difíciles circunstancias económicas. Los autores explican que, a pesar de que es cierto que todos estos países comparten una religión, la historia política de lugares como Egipto y Siria brinda mucha más evidencia para explicar su pobreza que la hipótesis de la cultura. Por ejemplo, estas regiones fueron provincias del Imperio Otomano y este dominio limitó fuertemente su desarrollo posterior. Una vez que terminó el control otomano en estas regiones, Oriente Próximo se vio asimilado por los imperios coloniales de Inglaterra y Francia, que, de nuevo, limitaron las posibilidades de estos países. Después de independizarse de este control externo, se desarrollaron múltiples regímenes políticos autoritarios con deficientes instituciones políticas que promovieran el desarrollo a largo plazo. Es decir, la historia caótica y autoritaria de Oriente Próximo explica de mejor forma su estado actual. La tercera teoría popular es la hipótesis de la ignorancia. En esta se afirma que los países tienen pobreza porque nosotros o nuestros gobernantes no tenemos los conocimientos de cómo se saca adelante a un país. Esta idea la defienden muchos economistas. Una economía de mercado busca que individuos y empresas puedan producir, comprar y vender libremente cualquier producto o servicio. Cuando no se cumple esta idea, se dice que hay un fallo de mercado, y esos fallos son la base de la desigualdad en el mundo. Es decir, la hipótesis de la ignorancia dice que los países son pobres porque su falta de conocimientos los llevaron a cometer fallos de mercado y porque los economistas y políticos de esas zonas no saben cómo eliminarlos o han seguido consejos equivocados. Los autores del libro nos explican que sí existen ejemplos famosos de líderes que adoptaron políticas desastrosas porque se equivocaron sobre las consecuencias de dichas políticas, pero sostienen que la ignorancia solo puede explicar una pequeña parte de la desigualdad en el mundo. Si el mayor problema fuera la ignorancia, los líderes que tienen buenas intenciones y que de verdad quieren ayudar a sus pueblos aprenderían rápidamente qué tipos de políticas son las que aumentarían la renta y el bienestar de sus ciudadanos para implementarlas lo antes posible. El libro de ¿Por qué fracasan los países?, de nuevo, nos trae el ejemplo entre la historia de política de México y Estados Unidos y nos dice que no fueron las diferencias en cuanto a conocimientos entre presidentes estadounidenses como Teddy Roosevelt y presidentes mexicanos como Porfirio Díaz lo que hizo que México eligiera instituciones económicas que solo beneficiarían a las élites y dañaría a los ciudadanos. Lo que permitió que esto pasara fueron las diferencias en los límites institucionales a los que se enfrentaban estos presidentes y élites de ambos países. Es decir, los presidentes de México que usaron sus puestos para enriquecerse lo hicieron gracias a que tuvieron menos oposición de parte de una institución política firme y coherente,
que detuviera sus esfuerzos egoístas. La hipótesis de la ignorancia trata de dar una solución al problema de la pobreza basándose en una mejor educación para los encargados de la toma de decisiones. En teoría, deberíamos de poder crear prosperidad al adquirir el asesoramiento correcto y convenciendo a los políticos de que lo pongan en marcha. Sin embargo, muchos ejemplos de países que han fallado en su desarrollo convence a los autores del libro de que el principal obstáculo no es la falta de conocimiento económico, sino los incentivos y los límites a los que se enfrentan las instituciones políticas y económicas de esas sociedades. Cuando un país logra escapar de los modelos institucionales que lo condenan a la pobreza, no es porque sus líderes ignorantes de repente estén mejor informados o sean menos egoístas, sino porque se implementan reformas políticas y económicas que crean los incentivos de mercado necesarios para activar el crecimiento. Para entender la pobreza de los países, no basta con tener conocimientos económicos, es necesario reflexionar sobre la toma de decisiones de los líderes, su psicología y por qué deciden hacer lo que hacen. Después de ver que esas hipótesis no resolvían el problema, los autores mantuvieron que el éxito económico en cada país varía debido a las diferencias entre sus instituciones, a las reglas que influyen en cómo funciona la economía y a los incentivos que motivan a las personas. El libro nos da como ejemplo a los adolescentes de Corea del Norte y Corea del Sur y lo que esperan de sus vidas. Los de Corea del Norte crecen en la pobreza, sin iniciativa empresarial ni creatividad o educación adecuada. En cambio, los de Corea del Sur reciben una buena educación y tienen incentivos que los animan a esforzarse y destacar en la profesión que elijan. Estos jóvenes saben que, si tienen éxito como emprendedores o trabajadores, un día podrán disfrutar de las ganancias obtenidas de sus esfuerzos. Mientras que en Corea del Sur uno puede contratar trabajadores, vender productos o servicios y gastar el dinero como quiera. En Corea del Norte solo existen mercados negros y los individuos están fuertemente limitados por los deseos de sus líderes. Estas reglas distintas bajo las que viven personas extremadamente similares cambian el rumbo de sus vidas de forma marcada. El Estado está inevitablemente entrelazado con las instituciones económicas, por lo que debe haber una coherencia entre las instituciones políticas y las económicas para alcanzar la prosperidad. Si alguno de estos dos sectores decide ver por sus propios intereses a costa de la población en general, la prosperidad se verá afectada, estancándose o quizá retrocediendo. Las instituciones políticas de una sociedad son un elemento determinante del resultado de este juego. Estas instituciones estipulan quién tiene poder en la sociedad y para qué fines puede utilizarlo. Si en los inicios de un Estado se implementaron instituciones políticas que solo enriquecían a un grupo, son llamadas absolutistas. Por ejemplo, las monarquías que reinaron en el mundo durante gran parte de la historia. Y las instituciones económicas de ese Estado se enfocarán en enriquecer a pequeños grupos élite. Por otro lado, las instituciones políticas que reparten el poder ampliamente en la sociedad son llamadas pluralistas, y de la misma forma que vimos antes, instituciones políticas que reparten el poder darán origen a instituciones económicas inclusivas, es decir, instituciones que beneficien a muchos individuos y no solo a un grupo élite. Por lo que es importante que los líderes políticos den lugar y mantengan programas que beneficien a la mayor cantidad de individuos posibles y no a sus propios bolsillos o a los de sus amigos, ya que si esto está fallando, otros aspectos como la educación, la tecnología, la cultura y la geografía no podrán sacar a un Estado de la decadencia por sí solos y sus ciudadanos sufrirán las consecuencias. ¿Ustedes qué piensan sobre este tema? La explicación que da el libro es mucho más amplia de lo que vimos en este video. Si no lo han hecho aún, los invito a que lean el libro discutido y a que lleguen a sus propias conclusiones. Déjenme su opinión en los comentarios y les agradezco por ver este video.